El Cristo en mí honra y bendice la presencia del Cristo en todas y cada uno de ustedes. Qué bueno, gracias Dios porque estamos aquí y gracias Dios por tanta gente linda que está aquí hoy. Hoy vamos a estar hablando de que Jesús honró su misión. Y me parece que todos los que estamos haciendo el librito de la Cuaresma sabemos lo que hay escrito ahí, pero a mí me pareció, junto con el Espíritu de Dios, bien oportuno este proceso de ir con Jesús en el huerto, ¿verdad? Y todas las experiencias, porque todo lo que Jesús hizo fue un ejemplo para cada uno de nosotros. O sea, no solamente Él habló, sino que Él demostró. Y en esta parte donde se habla sobre el momento en que Jesús está en el Getsemaní, que es cuando Él está anticipando lo que va a ocurrir, que la mayoría de nosotros hacemos eso, ¿verdad? Anticipamos lo que va a ocurrir. Pero la diferencia es que Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir. Nosotros nos imaginamos qué es lo que va a ocurrir y la evidencia científica dice que el 99% de las cosas que nosotros imaginamos nunca han de ocurrir. Así que usted está sufriendo un montón de preocupaciones que total, al fin y al cabo, no ocurren. Así que la diferencia entre él y nosotros, el que vino con una misión donde él sabía todo lo que él iba a hacer hasta su regreso y luego que se quedó un tiempo con nosotros después de resucitar y luego, ¿verdad? Se cumplió su misión, ¿verdad? Así que esa diferencia hace un gran proceso de ejemplo para nosotros. Jesús sabiendo lo que iba a ocurrir, en ese momento lo que iba a ocurrir no era nada agradable. Si ustedes se ponen en el lugar de Jesús y usted está ahí, que usted sabe que lo van a venir a buscar, que lo van a tratar, ya usted sabe cómo, y que luego va a cargar una cruz y va a ser crucificado, o sea, él sabía exactamente todo lo que iba a ocurrir. Obviamente él no estaba anticipando, él estaba recordando su misión. Era necesario que eso ocurriera, ¿verdad? Para que nosotros primero entendiéramos que en este mundo el sufrimiento no tiene nada que ver con que si somos buenos o no. Jesús era bueno, buenísimo, ¿verdad? Y mire para allá lo que le pasó. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algún reto en la vida y se nos ocurre decir, pero ¿por qué a mí? Si yo soy tan buena, yo no le hago mal. La gente hasta busca a los sinvergüenzas que se supone que están en la vida y dice, ese no le da nada. Y yo que voy a Unity y hago la palabra diaria, pues mire, Jesús, que es el Hijo de Dios en este plano, tampoco la vio fácil y no fue porque fue lo que él hizo, ¿verdad? Es importante entonces entender ese aspecto en nuestras vidas. En este mundo va a haber sufrimiento, va a haber situaciones difíciles. Lo que él enseña cuando él se topa con esa experiencia es lo que nosotros como psicólogos le decimos a la gente, ¿verdad? No es que tú no vayas a pasar por nada. Hay gente que va a la iglesia para ver si no le pasa nada y después si le pasa algo, ay bendito, tú ves que Dios no existe nada, ¿verdad? O sea que se creen que el cultivar tu espiritualidad te va a liberar de todo reto. Y le llamamos reto, nosotros por ahí le llamamos problema,
pero son retos porque son oportunidades para nosotros evolucionar en espíritu y en verdad. Así que todo el mundo, el que más y el que menos, va a tener un reto. Hay muchos retos que todos compartimos: enfermedades, pérdidas de seres queridos, problemas económicos, ¿verdad? Todos, en algún momento algo de eso va a pasar. Dificultades en las relaciones, ¿verdad? Divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no piense que porque usted está viniendo a Unity no va a tener ningún reto. Porque reto vamos a tener todos. Lo que Jesús enseña en ese momento es que lo que nos afecta no es lo que ocurre, porque a él no le iba a afectar lo que ocurría, sino cómo él abordaba eso que le iba a ocurrir. Y cómo se aborda esas experiencias para que, aunque estemos en unas experiencias difíciles, no necesariamente presupone sufrimiento. Primero que nada, el sufrimiento no viene de lo que pasa afuera. El sufrimiento viene de cómo usted interpreta, piensa sobre lo que pasa afuera, ¿verdad? Así que Jesús mismo nos dice, miren cómo podemos manejar cuando hay situaciones bien difíciles en nuestra vida, que todas las vamos a tener, las tuvimos, las tenemos y las vamos a tener, ¿verdad? Pero nuestra visión sobre eso es lo que va a cambiar. Si usted cree que eso es un problema, si usted cree que eso es un castigo de Dios, si usted cree que es que no fue suficientemente positivo y por eso le dio esto y le dio lo otro, mire, eso no tiene nada que ver con lo que usted está experimentando. Pero aunque usted no lo crea, usted puede evitar el sufrimiento si la manera en que usted percibe esa experiencia la mira desde una visión que se parece a la que Jesús hizo, que hizo él. Buscó su unidad con Dios para ver las cosas, no como la parte humana la vería, sino como nuestra visión crística nos ayuda a ver estas experiencias de una manera que evita el sufrimiento. Una de las cosas bien importantes es que nosotros cuando miramos las cosas de la vida, casi siempre estamos interpretando en función de nuestro aprendizaje, ¿verdad? Es decir, las enfermedades son malas, eso no me debe ocurrir a mí, el que me maten un hijo, el que, bueno, y ustedes saben todos los retos que hay en la vida. Es bien importante que entonces nosotros entendamos que esa interpretación de nuestro previo aprendizaje no es la manera de ver las circunstancias que nos rodean ante un reto. Usted tiene que unir su pensamiento al pensamiento de Dios y permitir, como Jesús hizo, a través de la oración, poder escuchar cómo es que Dios quiere que tú manejes eso para que esa situación, aunque sea difícil, no me dé sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre experiencias dolorosas y sufrimiento? Bueno, a todo el que le entierran una aguja a lo mejor le va a doler. Pero si usted va a sufrir desde que se entera que le van a poner una inyección y suda sangre por el miedo que tiene y le da una ansiedad, pues mire, usted está sufriendo por una inyección. ¿Ok? Así que no es la inyección, es cómo usted lo ve, cómo usted piensa, cómo usted analiza, qué usted cree que le va a pasar, ¿verdad? La experiencia de Jesús es la más significativa porque yo digo que nosotros hemos tenido retos, pero nadie ha tenido un reto tan difícil como el de Jesús. No porque fuera más malo que todos los demás,
sino que él sabía exactamente qué era lo que iba a ocurrir. Jesús en ese momento buscó unión con Dios a través de la oración, ¿verdad? Pero también hizo otra cosa, invitó a sus amigos para que le dieran apoyo y estuvieran con él ahí, ¿verdad? A veces nosotros cuando tenemos un problema nos aislamos y no queremos que nadie sepa de nuestro problema, que nadie, tú sabes, y entonces usted se queda solo y la evidencia científica dice que nuestro cerebro es un cerebro social. Usted necesita relacionarse con otras personas para que su cerebro siga funcionando y pueda sentir más gozo que si usted está solo, ¿verdad? Porque no es que usted tenga a alguien que duerma con usted, porque usted puede tener a alguien al lado de usted y sentirse completamente solo, ¿verdad que sí? Así que no se trata de cuerpos, se trata de la unión de mentes, de sentimientos con otras personas que nos dan esa fortaleza interior para ayudarnos a afrontar. Siempre necesitamos cheerleaders. Piensen en los juegos deportivos, ¿verdad? Siempre hay la fanaticada, quien los aplaude. Eso es necesario para que, imagínense que usted vaya a un juego y nadie haga nada. Vamos, a mí me gusta el baloncesto, tiran y encestan y todo el mundo callado. O sea, se le quitan las ganas hasta al que va a encestar, ¿verdad? Pero como cada vez que encesta todo el mundo grita chévere y cuando falla, tú sabes, pues le van dando el mensaje de que estoy observando lo que haces y estoy contigo. Y cuando lo haces bien, te aplaudo. Y si no lo haces tan bien, me lamento contigo. O sea que estoy en la misma que tú, porque él tampoco va a estar feliz de que falló. Así que él se siente mal y nosotros también nos sentimos mal con él, ¿verdad? Entonces eso hace que el juego tenga una energía diferente. Pues es lo mismo. Si usted tiene un problema y se aparta y no tiene nadie con quien hablar, con quien compartir esa tristeza, esa preocupación, ese miedo, ¿verdad? Pues entonces usted está afrontando esa experiencia desde el miedo. Y todo miedo es miedo a la muerte. Eso psicológicamente todos lo sabemos, ¿verdad? Y cuando tenemos un reto de salud, lo primero que se nos mete en la mente es, y me voy a morir. Mire, si no se ha enterado, todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que vivimos con la fantasía de que vamos a estar vivos eternamente. Todos, tú, yo y todos los que estamos aquí, en su momento terminará su misión en la vida, en esta existencia. No hay quien nos despiste. ¿Es usted seguro usted de eso? Ahora bien, ¿es motivo de eso de estar pesimista, preocupado porque me voy a morir y qué va a pasar y toda la historia de lo que la gente piensa sobre eso? O más el proceso de muerte es lo que le preocupa a muchas las personas, o sea, cómo me voy a morir, si va a ser rápido, si va a ser difícil. Todo ese tipo de ideación, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Mire, usted y yo vamos a morir. Si estamos con Dios, no importa cómo sea la muerte, va a ser fácil. Y no importa cuán fácil sea, si usted está solo, sin Dios, va a ser difícil. Así que esté por seguro que usted, como la mujer con el flujo en la Biblia, agárrese de la sotana y mire, no importa cómo sea, Jesús va a estar ahí contigo en ese proceso de transformación donde tú abandonas tu cuerpo y tú entonces sigues una vida más allá conforme a lo que Dios tiene diseñado para tu progreso, para tu felicidad y sobre todo para que finalmente no tengamos que venir a la escuelita y nos graduemos, ¿verdad? Lo bueno de esta escuelita es que nadie se cuelga.
Si usted no aprende, vuelve. Y si no aprende, vuelve. Y si no aprende, vuelve. Y ¿verdad? Nadie se va a colgar. Pero hay gente que vive todo el tiempo en kindergarten. Y ustedes lo sabemos, gente que no busca de Dios, que no busca evolucionar, porque no estamos hablando del intelecto, porque tú puedes ser un gran profesional, pero si tú no buscas, ¿verdad?, de Dios, si tú no buscas evolucionar tu conciencia para poder alcanzar la expresión de Dios, pues mira, tienes muchos estudios, pero vas a tener tanto miedo porque estás sin Dios, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que Jesús hizo. Él buscó a sus amigos. Sus amigos, como todos los amigos, a veces ayudan y a veces no. ¿Qué les pasó a los amigos? Se quedaron durmiendo, ¿verdad? Pero estaban allí. Jesús no los juzgó por eso, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos que cada cual da lo que puede, como puede. Lo importante es que esté ahí. En la forma que pueda y lo que te da es exactamente lo que te tiene que dar. ¿Por qué? Porque Jesús no podía estar bregando con ellos y su preocupación de ellos por Jesús, él tenía que bregar con su proceso personal, ¿verdad? Y lo hizo de una manera extraordinaria porque aún sabiendo, aprovechó ese momento para enseñarnos a nosotros cómo afrontar experiencias dolorosas. Tenemos que primero buscar a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que tener fe en la misión que tuvimos al venir a este mundo. Nadie vino por casualidad y porque se escapó un esperma por ahí y usted llegó. Su alma, que estaba viva antes que usted ocupara su cuerpo, ya había escogido una misión en su vida. Y Jesús había escogido esa misión. Y las palabras que dice Jesús en ese momento es bien importante entenderlas, porque Él dice, si es posible que pase de mí ese karma, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Toda esa frase es muy importante entenderla, porque hay dos fases que podemos confundir. Primero, que Jesús escogió esa misión. O sea, no fue que Dios se la impuso. Él dijo, yo acepto ser el que va a llevar esta misión de vida para que todos, mire, tantos años, 2225 años y todavía estamos aquí hablando de él. O sea, para que el ser humano pudiera entender que independientemente de lo que usted se dedique en esta vida, su propósito trasciende su profesión, su familia, todo lo que usted va a hacer. Su misión en la vida lo decidió usted antes de nacer y es su responsabilidad descubrirla, ¿verdad? Porque no es que la va a inventar, es que la va a reconocer, ¿verdad? Así que él sabía, obviamente Jesús estaba súper evolucionado, lo que pasa es que al entrar en un cuerpo también vive la dualidad, igual que todos nosotros. Pero él nos enseñó cuando la dualidad de este mundo, si es bueno, si es malo, por qué sí, por qué no, y si puede ser otra cosa en vez de esta, porque a mí me hubiera gustado más, obviamente, ¿verdad? Todos preferimos lo que es mejor para nosotros. Así que en ese momento simplemente él expresó lo que cualquier otro ser humano hubiera expresado. Quítame esto, por favor, no me lo des porque yo he sido bien bueno. Y si él tiene galones para pedirle, imagínense, ¿verdad? Así que no es porque él era malo. Nadie allí iba a decir, oye Jesús, ¿qué tú habrás hecho para merecer esto? ¿Verdad? Pero si no los decimos nosotros, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Tú sabes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Verdad? No importa. Todo el mundo va a tener la experiencia. El mundo no se trata de que si usted busca a Dios no va a tener retos. Todos vamos a tener retos. ¿Cómo los afrontamos? De eso es que estamos hablando. Y el afrontar la experiencia del miedo
a morir, que es el miedo fundamental que da base al miedo a las alturas, el miedo a yo no sé qué más, son tantos los miedos que nosotros tenemos, pero la base es miedo a morir, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ser como Jesús, educados en nuestra experiencia de vida. O sea, no tenga miedo a la muerte, porque el único requisito para morir es ¿cuál? Estar en la existencia. Así es que, ¿cuántos de ustedes se preparan para eso? ¿Cuántos de ustedes estudian sobre la muerte? ¿Cuántos de ustedes hablan con Dios sobre ese momento de transición? Esas son cosas que tenemos que ir trabajando nosotros para que esa experiencia que todos vamos a tener sea una experiencia no afuera bonita, sino una experiencia que nosotros podamos evitar el sufrimiento aunque tengamos dolor. Porque dolor y sufrimiento son dos cosas distintas. ¿Verdad? El pinchazo de la aguja te va a doler, pero si usted hace una tragedia de ese pinchazo, pues usted tiene dos problemas, el pinchazo más la tragedia. ¿Verdad? Pues nosotros vamos a simplemente sentir el pinchazo, pero como vamos a buscar esa parte de nosotros, esa conciencia que se eleva para buscar al espíritu de amor en nosotros, eso nos va a dar una capacidad para ver eso. Pues esto me tocó. Y la aceptación es bien importante. Si usted se niega a un problema, que casi siempre ocurre, pues yo no, eso no me puede ser, no puede ser. Eventualmente usted va a pasar por un proceso de, pues, me pasó, tengo que bregar con eso, ¿verdad? Y cuando usted empieza a bregar con eso, pues es mejor, ¿verdad? Mientras más pronto termine la fase de negación, más posibilidades usted tiene de afrontar la experiencia. El otro punto de esa misma frase dice, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No quiere decir que Dios quería que Jesús se chavara en esa experiencia. No. Lo que quiere decir eso es que Él y Dios, antes de venir a este plano, habían hecho un compromiso de que Él iba a ser el Salvador de nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, Él aceptó y Dios lo avaló porque Él quiso hacer esa experiencia. Así que cuando Él dice, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, está recordando el momento en que su alma y Dios tuvieron esa decisión antes de asumir el cuerpo en Jesús, ¿verdad? Así que cuando Él dice, no se haga tu voluntad sino la tuya, lo que está diciendo es, mi voluntad y la de Dios es la misma. No existen voluntades separadas. Si Dios trajo esto a mi vida, si yo me traje esto a mi vida, si el mundo me tiró esta experiencia, no importa. No habrá nada que Dios y yo juntos no podamos vencer. Y vencer no quiere decir salir airoso. Tú puedes vencer una experiencia de enfermedad y morirte y lograste tu propósito. Porque nosotros pensamos que solamente que viva, ¿verdad? No sabemos hasta cuándo llega la misión de una persona, porque eso lo sabe su alma y Dios. Y nosotros estamos ahí para sostener y apoyar a esa persona en ese momento, sabiendo de que no será lo que yo quiero, sino lo que es mejor para todos los envueltos. El Espíritu Santo siempre trabaja para tu bien, pero también para el bien de los demás. Así que para mí, una de mis oraciones favoritas, pues sobre todo cuando me piden que oren por alguien, es, Espíritu Santo, te entrego a esta persona. Sé tú quien dirige, sé tú quien lo guíes, sé tú que esté a cargo. Porque cuando tú estás a cargo, todo va a estar en perfecta paz y armonía. ¿Cuál va a ser el resultado? Si es el momento de irse, pues se va. Y si no es el momento de irse, no se va. ¿Ok? Pero ese no es
nuestra preocupación. Nuestra preocupación es estar ahí para poder manejar eso desde una perspectiva más elevada que la que hemos aprendido en nuestra vida. ¿Sí? Bien importante saber que la muerte tiene muchas explicaciones a través de todas las tradiciones de la vida, ¿verdad? Los cristianos creemos, ¿verdad?, que nosotros morimos, y si los cristianos ortodoxos creen que si usted se muere, pues si usted ha sido bueno, pues va a ir al cielo, pero si no se comportó muy bien, lo van a freír eternamente, ¿verdad? Yo no creo eso, me parece un absurdo de un Dios de amor. Si hubieran por lo menos dicho, pues lo fríen un ratito y después lo pasan al cielo, pero es eternamente freído, imagínate. Para mí eso es una visión controladora para que la gente se porte bien y trate de, ¿verdad? Lo cual, mire, hay gente que hay que decirle eso porque si no, no funciona. Cada persona tiene su conciencia. Ustedes están aquí porque ya ustedes han evolucionado una conciencia donde esas tonterías no es lo que funciona. Usted sabe que Dios, un ser, si Dios es amor, es el principio mismo del bien, es felicidad, es gozo, y lo que Él quiere para ti es que tú tengas paz, gozo y amor. ¿Cómo te va a freír eternamente? O sea, no es posible. Así que ya ustedes ese cuentito no se lo cogen, pero ustedes sí quieren beneficiarse de la voluntad de Dios, que es que tú seas feliz. No importa lo que esté pasando en tu vida, que tú estés en paz, que tú hagas lo que tienes que hacer. Yo estaba leyendo en estos días porque yo tengo a mi amiga, que era mi secretaria, que tiene un cáncer terminal. Y me llegó, le regalaron el libro del doctor Franceschini, que se curó de 4 tipos de cáncer. Está muy bueno su experiencia. En el caso de él, pues chévere, se resolvió, pero se va a resolver aun cuando nos vayamos porque no sabemos, ¿verdad? Si esto es para quedarse o esto es para irse. Lo importante es estar preparado para todo. ¿Y cómo uno se prepara? ¿Cómo uno se prepara? Buscando unir nuestra conciencia a la conciencia de Dios. Eso es lo que dice unity. Unir nuestra conciencia a la conciencia de Dios. Y entonces vamos a tener unos recursos, unos dones, unas capacidades para manejar lo que sea y no tenemos que preocuparnos por el final. Entonces vivimos un día a la vez, ¿verdad? Porque entonces si me muero, mire, nos vamos a morir todos. Recuerde eso. No es que si me muero, me voy a morir, me voy a preparar para ese proceso. No voy a pensar que me van a freír eternamente porque le voy a tener terror a la muerte. Gracias a Dios que ustedes están aquí y saben que un Dios de amor no haría eso. Así que, y un Dios que habla de perdón, si tú hiciste algo, ¿qué va a hacer Dios? Dios te perdona. Y así mismo tú debes perdonar a otros para recibir el resultado maravilloso de perdonar, que es paz y liberación, ¿verdad? Así que cuando tú y yo nos preparamos para una experiencia, no importa cuál sea el desenlace, uno la coge un día a la vez. Pues le estaba diciendo lo de Janet, y entonces este doctor Franceschini escribió un libro. No es lo mismo ser el médico que ser el paciente. Está muy bueno, yo estuve leyendo sobre eso porque me interesa el tema y estoy viviendo una experiencia que es muy buena para eso. Y una de las cosas que él generalmente dice es, o sea, que una de las cosas que él parte de la premisa, él fue a tener retiros con Joe Dispenza, el doctor que ustedes conocen yo lo conozco por los videos que he oído de él y sus libros. Y él entiende que la meditación y el estar en un estado de gratitud junto con la quimioterapia, todo lo que le hicieron los médicos, porque él dice que él hizo todo lo que había que hacer médicamente, más él se ocupó
de cuidar su mente para que su mente pudiera trabajar en su proceso de sanación, porque eso es lo que tenemos que hacer siempre. El hecho de que usted se va a morir no quiere decir que usted diga, ay, si me muero hoy. Mire, olvídese de la muerte, pero sepa que va a ocurrir. Pero no tiene que estar pensando todos los días, ay, me voy a morir todos los días. No, no. ¿Verdad? Usted sabe que eso es el final que todos vamos a tener, ¿ok? Pero mientras eso no esté dando señales de que va a ocurrir, las enfermedades terminales, las enfermedades, los accidentes de tránsito, ahí no tienen ni oportunidad de prepararse, porque saliste y creíste, bueno, pero eso, hay gente que coge ese modo de irse porque es más fácil, ¡shup! Y diste el cambio y ya. Lo difícil es para los que se quedan, ¿verdad? Porque acuérdense que todo el apoyo no es para el difunto, porque el difunto ya ni siente ni padece y su alma está con Dios. Los que necesitan ese apoyo son los que están bregando con el problema. Así que cuando vamos a un funeral realmente no estamos bregando con el difunto, estamos bregando con las personas que sufren esa experiencia. Por lo tanto, cuando él dice que en situaciones difíciles como las que él vivió, fíjense cómo él enfrentó el cáncer. Él dijo, qué bueno que me dio a mí y no le dio ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi esposa. Así que ya yo estoy agradecido que haya sido yo y no ellos. Miren cómo es la mente positiva, ¿verdad? Así que ya ahí él se estableció con que esto es una experiencia al cual debe agradecer. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría agradecer tener un cáncer? No, y no uno, 4. Él tuvo 4 tipos de cáncer difíciles, metástasis y toda esa historia. Segundo, él se preguntó cuál era el propósito de esta experiencia, ¿verdad? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar. No es por qué, sino para qué. ¿Para qué yo estoy pasando esta experiencia? ¿Qué yo tengo que aprender? ¿Cómo yo uso esta experiencia como un peldaño para levantarme a una conciencia espiritual mayor? Y cómo, mientras lo logro, cómo puedo bregar con eso sin sufrir. ¿Cómo se logra? 2 puntos bien importantes. La meditación, que puedes tener, en el caso de él, no habla sobre su conexión con Dios, habla con una conciencia invisible. Él habla de la inteligencia del cuerpo. Mire, nada, otro nombre para Dios, para el espíritu de amor. Pero si le ayuda a él porque es médico, pues es chévere. Él es psiquiatra. Así que él habla sobre esa conciencia, inteligencia, esa inteligencia que él entiende que el ser humano tiene, ¿verdad? Lo cual es cierto, una inteligencia superior que en vez de bregar con el aprendizaje y la historia de nuestra vida, busquemos algo superior. Y él busca eso algo superior comenzando con para qué es esta experiencia. Y ese para qué da un propósito de vida que es importante, no solamente lo que sea que vaya a ocurrir. La primera persona que habló sobre la importancia del significado a la vida fue este psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi, y él se propuso que él iba a escribir y a sanar, porque él entendía, él observó, ¿verdad?, todo lo que pasaba, cómo algunos morían sin sufrir tanto. Digo, morían, no los mataban, ¿verdad? Cómo los mataban y no sufrían tanto, y otros iban en paz a esa presencia. Y él llegó, Viktor Frankl llegó a la conclusión que el que tenga un propósito de vida hace la diferencia. De hecho, él se salvó
¿verdad? De la cuestión nazi, porque él tenía un propósito de vida. Él quería usar esa experiencia para enseñarle a otras personas cómo bregar con situaciones difíciles. Y su libro ha sido traducido desde los 1800, es un libro excelente, ¿verdad? Del significado de la vida. Así que, si tú tienes un propósito, y yo digo que nosotros podemos tener un propósito sencillo, ya que me tocó esto, déjame ver cómo yo uso esto para ser una mejor persona, para encontrar mi divinidad, para reconocer que soy una hija de Dios, porque en este momento eso está perfecto a través de mi vida. Él más o menos dice lo mismo, ¿verdad? Pero no le llamo Dios ni le llamo experiencia espiritual, lo mismo. Las palabras son palabras. Lo importante es que hay que preguntarse para qué tener un propósito independiente de si ese propósito es uno que no nos agrade su desenvolvimiento. Y entonces, ¿cómo podemos vivir sin ansiedad y sin miedo? A cada día su propio afán. No estés pensando en lo que va a pasar mañana y dentro de 3 meses, porque si no, no vas a poder vivir, ¿verdad? Hay personas que se angustian pensando, pues yo voy a terminar en una cama, yo esto, tú sabes. Y es como si el que tú te enfermaras fuera algo que hay que echarte la culpa. Pero eso es parte del aprendizaje. De hecho, yo recuerdo, yo no sé, Mara, si se acuerda, cuando estaba Panchita, la gente no hablaba de las enfermedades. Porque en Unity, si tú decías que estabas enfermo, ¿qué tú habrás hecho? No estás pensando positivo, no estás buscando. Entonces, que encima le echaban alcohol a la herida, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que ser compasivos. ¿Quién rayos nunca se ha enfermado en esta vida? O sea, la enfermedad no es nada para que usted se sienta avergonzado, ni se sienta culpable. La culpa es el sentimiento más difícil y destrozador de todo el sistema físico y emocional. ¿Ok? Así que la culpa genera la hormona cortisol que crea problemas de más, ¿verdad? De más salud física. Así que bien importante que usted viva un día a la vez, pues si total, usted no puede hacer nada con lo que pasó ayer. Aunque nos pasamos pensando, yo debí haber hecho esto y no me... Mírese, ya pasó, no pierda su hoy, que es el único tiempo que existe pensando. Y hay gente que todavía está pensando en su relación con sus papás, que si no me dieron una bicicleta el día de Reyes. Ok, no, ustedes dicen, se ríen, pero eso, yo tengo un paciente un paciente que yo tenía, le subía la presión y no había medicina que le bajara la presión. Y él vino a mi oficina, no sé fue cómo llegó, pero yo le dije, vamos a auscultar. ¿Por qué? Porque generalmente la presión alta es un estado de mucha ansiedad, que muchas veces está asociado al resentimiento, al coraje, a la ira, ¿verdad? Y descubrimos que un día de Reyes su papá no le compraron la bicicleta a pesar que le habían dicho y él se levantó con esa ilusión. Era un niño, obviamente, pues se dio la frustrarse el lío. Decían que antes se regalaba mucho para Santa Claus porque jugaran con los juguetes, pero en los Reyes era ropa y eso era como un down. En mi casa no, en mi casa siempre los Reyes eran mejor que Santa Claus, pero en el caso de él era la cosa rebelde. Y no le trajeron la bicicleta. Y él ha guardado este resentimiento que él ni se acordaba que tenía, eso se fue a la sombra. Y a través del proceso de terapia, él pudo reconocer cuál era ese proceso, perdonar a su padre y perdonarse a sí mismo, porque el Día de Reyes ocurrió aquel momento. Pero él lleva con los Reyes como 50 años cuando yo lo vi. El resentimiento lo que dura son 3 minutos en su mente. Pero si usted lo cultiva y lo cultiva y lo cultiva, pues imagínate, se queda ahí hasta toda la vida. Y cuando ya usted no puede más, ¡zum!, lo tumba a la sombra.
Y después usted está cayéndole encima a todo el mundo y no sabe ni por qué. Está amargado y gritándole a todos los demás, ¿verdad? Así que en ese momento, él se da cuenta de que ese es el proceso y luego de perdonar, se le acabó el proceso. Yo lo dejo ir, yo digo, bébete tus pastillas porque eso es lo más correcto y suelta y deja ir. Perdonamos y yo después me lo encuentro como 5 años después en Plaza de las Américas, que todo el mundo se encuentra y la gente me reconoce a mí, pero mire, yo veo con tanta gente, yo no reconozco a todo el mundo, ni me acuerdo de los pacientes, ni de qué me hablaron necesariamente, ¿verdad? Y él me encuentra, ay doctora, qué bueno que la veo, que yo quería darle las gracias. Usted sabe que después que yo salí de ahí, yo no he tenido que beber más pastillas para bajar la presión porque mi presión se mantiene absolutamente bien y sin medicamentos. Y antes con medicamentos no le bajaba. Así que ustedes ven cuán importante es el perdón como sanación de cosas que a veces ni nos acordamos que tenemos, pero que estamos edgy. Cuando usted está edgy y se pone, es algo que hay que sanar. Porque todo lo que nos ocurre es una oportunidad para evolucionar, para superar, para adelantar, para levantar conciencia, no es para jorobarte la existencia. Tú te jorobas la existencia con eso, pero ese no es el propósito. El propósito es que cogerlo de la mano de Jesús, el Maestro, el Espíritu Santo, la inteligencia superior, como tú le llames, ¿verdad? Hay un español que le llama la supraconciencia, ¿verdad? Todos los nombres son distintos. Y caminar con eso, buscando un propósito, cómo yo puedo usar esta experiencia, en vez de rebelarme contra la experiencia, cómo yo puedo usar esta experiencia para ser mejor persona, porque si llegó y puedo salir de ella, fantástico, pero si no puedo salir de ella, pues voy a vivir en paz hasta que me toque el día, ¿verdad? Así que eso es bien importante, vivir en el aquí y en el ahora, porque hoy usted tiene la capacidad de hacer lo que sea. Hoy usted puede orar, usted puede llamar a un amigo, usted va a trabajar con aceptarlo, porque eso es un proceso de aceptación. No dice, ya yo lo acepto. Primero viene la negación, después viene el coraje. O sea, hay unas etapas que pasa la persona para ir evolucionando ese problema. Así que bien importante que tú y yo sepamos que el proceso tuyo y mío es vivir en el aquí y en el ahora, tenga problemas o no, porque es que este es el único tiempo que usted puede hacer algo. Hoy usted puede hacer cosas aquí, ahora, no hay nada que se lo evite, ¿verdad? Pero no puede hacer nada en el futuro, porque ¿dónde está el futuro? El futuro es una imaginación de tu mente. Y el pasado es una memoria en tu mente. La realidad está aquí. El doctor Hayes, que es uno de los psicólogos que crearon el tipo de terapia de aceptación y compromiso, dice que el tu poder actuar aquí y ahora, en el presente, y tener tu vida cada día su propio afán, manteniendo una actitud positiva, agradeciendo cada experiencia y oportunidad. En el curso le decimos, cuando usted encuentre una persona que le pisa el callo, ese es un maestro. Ese es un maestro porque si te dolió el callo, por alguna razón es. Porque nadie se pica, se come aquel que se pica es porque algo come, ¿verdad? Si te molestó es por algo. Así que averigua, no es para tú cambiar esa persona. Esa persona es tu maestro que vino a reflejarte lo que tú tienes que hacer. Yo creo que me has mandado, así que voy a parar aquí. Sabemos que tú y yo, si vivimos en el presente, si tenemos nuestra mente unida a Dios, si trabajamos con evolucionar, perdonarnos, ser más compasivos, ser más amorosos, ser agradecidos por todo, no importa lo que ocurra,
Usted va a estar en el reino de los cielos, aquí y ahora, como decía Jesús, no es después de la muerte. Dios los bendice.